Iniciamos este segundo video con el siguiente tema de la misma guía número 4. Entonces, la República Liberal en Colombia, 1930-1946. Recordemos que en 1886-1930 se manejó la regeneración o la hegemonía conservadora, gobiernos únicamente conservadores. ¿Por qué se acabó ese gobierno o esa hegemonía conservadora? Lo primero que dio fue la división, los abusos que cometía hacia la clase trabajadora, el descontento social. Ya la gente estaba cansada de ese centralismo que ellos tenían. Aparte de eso, la masacre de las bananeras y también la crisis de 1929, que vino a afectar esa economía que tenía, esa industrialización que había, la frenó la crisis de 1929, porque los Estados Unidos tuvieron que recoger sus industrias, tuvieron que recoger sus fábricas y todo eso por la gran recesión que hubo durante ese periodo. Entonces, muchachos, la República Liberal inicia en el año de 1930, pero con un agravante. Surge en el campo político o en la arena política un señor llamado Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué el mundo y Colombia conoció todo este proceso de la hegemonía conservadora, todos los abusos de eso? Pues gracias a Jorge Eliezer Gaitán, porque él se convirtió en el vocero de las clases menos privilegiadas. Por eso se habla que Jorge Eliezer Gaitán fue un caudillo del pueblo y para el pueblo, muchachos. Entonces, ¿dónde surge? Comienza a surgir informando y comunicando a nivel nacional e internacional lo de la masacre de las bananeras y todos los abusos que cometían las industrias norteamericanas con el pueblo colombiano. Pero en 1930 asume el poder Miguel Olaya Herrera, un gobierno netamente liberal. ¿Qué fue la situación? Que él no le dio cabida a ningún conservador en su gobierno, no le dio cabida a ningún conservador, y lo que hizo fue tratar nuevamente de volcar lo que se había construido durante la hegemonía conservadora. Entonces, él le dio mucho apoyo a la educación, al magisterio colombiano, creó a las vías de comunicación, pero resulta que a la educación pública, también, muchachos, a la construcción de ferrocarriles, de carreteras, pero se vio frenado ese impulso o esa carrera que llevaba, porque sucedió la guerra con el Perú. La guerra con el Perú se dio en el año de 1932. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el Perú quería apropiarse de todo el trapezo amazónico, lo que hoy en día es el Amazonas. Entonces, esa situación, y gracias, por primera vez se unieron los conservadores y los liberales, e incluso los liberales, las familias adineradas, aportaron recursos para que Colombia viniera, para que el gobierno colombiano, en cabeza de Miguel Olaya Herrera, mandara a las tropas a luchar aquí contra el ejército peruano para poderlos sacar y expulsar del territorio colombiano, para poder y además de eso, todo aquel que viniera, porque esas tierras pues no eran pobladas ni nada. Entonces le dio títulos a todas aquellas personas que vinieran a sembrar, a ser colonos de esta sierra. Él les daba los títulos de propiedad. También fundó el Solar Queobando, batallón de la Tagua, creó ese batallón de la Tagua para proteger el trapecio amazónico de toda intervención militar por parte de Brasil, de Perú, de Bolivia o Ecuador, cualquiera que quería apropiarse, pues porque eran tierras vírgenes. Entonces, esa fue la situación, lo que frenó también la industria finalmente se logró expropiar a los peruanos en el año de 1932, recuperar el territorio y continuar con las obras de infraestructura, pero desafortunadamente pues el tiempo no le alcanzó mucho. Reconoció derechos laborales que habían sido quitados en la hegemonía conservadora. Él le dio el derecho a la huelga, a la manifestación, estableció los domingos como días festivos, hizo una cantidad de reformas en bien del trabajador. O sea, todos los derechos que le había quitado la hegemonía conservadora, él retribuyó. Y otra cosa muy importante, le quitó ese concordato que era la unión de la iglesia con el Estado. Le dijo, la iglesia, usted ocúpese de sus cosas religiosas, que yo me ocupo acá del Estado. Razón por la cual esas fueron las principales obras de Miguel Olaya Herrera. Muchachos. Bueno, muchachos,
Bueno, muchachos, entonces, terminado el mandato de Miguel Olaya Herrera en 1934, asume el poder Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo se conoce como la Revolución en Marcha. A él se conoce como el artífice de todas las nuevas constituciones que se vienen de ahora en adelante, porque él fue el único que hizo unas verdaderas reformas en Colombia. Entonces, lo primero, por eso se le conoce como la Revolución en Marcha. Hizo reformas a la Constitución. La primera reforma a la Constitución que hizo era abolir directamente el concordato, la iglesia y la separación de la iglesia y el Estado. Y además formó el partido, fundó le dio personería jurídica al Partido de los Trabajadores de Colombia. Ese Partido de los Trabajadores de Colombia más adelante toman un papel bien importante. Entonces también hizo una reforma tributaria donde puso a pagar impuestos a las empresas de mayor capital para beneficio de las otras que no tenían tanto dinero. También hizo una reforma agraria donde le dio una verdadera utilización al suelo y unos verdaderos desarrollo al campo o a la situación rural. En el campo educativo fue el que construyó universidades, fundó la Universidad Nacional, construyó diversas universidades, se preocupó por el alimento de los niños. Él fue el primero que dio la merienda escolar, les puso zapatos a los niños porque los niños iban a estudiar descalzos. Entonces él fue el que primero les estableció uniformes y todos los estudiantes los dotó de zapatos para las escuelas. También permitió que la mujer fuera a la universidad, que le recuerdan ustedes, pero la mujer para esa época todavía no tenía derechos políticos, pero le permitió que la mujer fuera a la universidad. Aparte de eso, también se crearon nuevas carreras, o sea, fue mucho el apoyo que le dio a la educación, Alfonso López Pumarejo. Y otra de las reformas que hizo fue estableció el voto electoral, porque anteriormente en la hegemonía conservadora el pueblo elegía únicamente al presidente. El presidente se encargaba de elegir a los alcaldes y a los gobernadores. Por el contrario, lo que hizo fue que el pueblo tenía que elegir no solamente al presidente, sino también a los alcaldes y a los gobernadores, a los del consejo y a las asambleas. Estas medidas que tomó pues fueron muy criticadas por el Partido Conservador, porque pues obviamente no estaba de acuerdo. Recuerden ustedes que el Partido Conservador era un partido que estaba alejado de los cambios, de las reformas. Entonces por lo tanto pues no estaban como muy conformes. Entonces Alfonso López Pumarejo tuvo que enfrentar los avatares del Partido Conservador por la cantidad de reformas que estaba haciendo. Bueno, muchachos, entonces continuamos con el gobierno de Eduardo Santos. Eduardo Santos se conoce como el eslogan de su gobierno es como la pausa. La pausa, ¿por qué? Porque todo el acelere que traía Alfonso López Pumarejo, la paró por el objetivo de, como aquí Alfonso López se demistó aún más con los conservadores. Eduardo Santos quería apaciguar esos juegos, entonces quiso como darle puestos tanto a los liberales como a los conservadores, porque él no quería tener enemigos. Entonces eso frenó el verdadero cambio que estaba haciendo López Pumarejo. Sin embargo, aquí lo cogió en el año de 1945, lo cogió la Segunda Guerra Mundial. Y al cogerlo la Segunda Guerra Mundial, él apoyó a los Estados Unidos. ¿Qué más tocaba hacer a Colombia? Pues apoyar a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos entonces quería que los alemanes salieran sobre lo del nazismo, quería expulsar a los alemanes de Polonia, y eso fue lo que él apoyó. Sin embargo, él hizo reformas, por ejemplo, uno de los cambios que dio, a los sábados y los domingos los decretó festivos, las horas extras, le dio las horas extras, también estimuló a la industria, le dio más derecho a las huelgas, también
creó otras universidades, creó planes de vivienda, pero pues no fue mucho lo que hizo comparado con lo que hizo Alfonso López Pumarejo. En el, vemos nosotros que el gobierno de Eduardo Santos pues no fue mucho lo que avanzó a comparación de lo que avanzó Alfonso López Pumarejo, y ya en las elecciones de 1946, el pueblo colombiano volvió y eligió a Alfonso López Pumarejo para un nuevo periodo 46-50. Pero resulta de que bueno, muchachos, finalizado el gobierno de Eduardo Santos, el pueblo nuevamente volvió y eligió a Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo quiso continuar con las reformas que traía, pero los liberales, un grupo reducido liderado por Jorge Eliezer Gaitán, pues mostraba mucha oposición al gobierno de Alfonso López Pumarejo, y aparte de eso, los militares intentaron darle un golpe de estado en el año de 1944, situación que lo llevó a él a refugiarse en la ciudad de Pasto y de ahí dimitir, de ahí renunciar a su candidatura y cederla en el año de 1945 al gobierno de Lleras Camargo. Para las elecciones, o sea, no fue mucho lo que se logró avanzar del 42 al 46. Para las elecciones del 46 al 50, resulta de que el Partido Liberal se había fortalecido, el Partido Liberal pues prácticamente estaba ya debilitándose un poco. Se lanzaron y se dividió, para esas elecciones se dividió. El Partido Liberal como tal, y Jorge Eliezer Gaitán, era prácticamente el que tenía más seguidores, pero como él era un gobierno populista, él era un caudillo, él no era de las élites, entonces el Partido Liberal no le dio el aval. El Partido Liberal le dio el aval a Gabriel Turbay, y entonces este Partido Liberal se lanzó a las elecciones de 1946 dividido, y el Partido Conservador se fue a la fija con un solo candidato. A pesar de que Jorge Eliezer Gaitán tenía la mayoría de los liberales en su haber, Gabriel Turbay fue muchos los seguidores que le quitó, y Jorge Eliezer Gaitán pues perdió esa candidatura y asumió el poder nuevamente Mariano Ospina Pérez, y Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948 bajo el mandato de Mariano Ospina Pérez, y comienza una nueva etapa en Colombia que es conocida como la violencia en Colombia, muchachos. Entonces, recordemos, ¿desde dónde viene Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán inicia dando a conocer las atrocidades de la hegemonía liberal y de la hegemonía conservadora, y se consolida durante todo el periodo liberal, dándose durante este periodo unas verdaderas reformas, estableciéndose y dándole prioridades al sistema, a la clase obrera, dándole personerías jurídicas a las huelgas, a las manifestaciones, a los sindicatos, al Partido de los Trabajadores. Se formó también las universidades, se dieron vías de comunicación, se fomentó la industria, por ejemplo, se ganó la guerra con el Perú. O sea, este primer periodo en Colombia fue un periodo totalmente agitado: la pérdida del Canal de Panamá, la guerra de los 1000 días, la masacre de las bananeras, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y todas las verdaderas reformas que comienzan de ahora en adelante. El cine y la televisión, el arte, la cultura, todo ya nos llega a través de la televisión, a través de la radio, a través de la prensa, muchachos, y todos los nuevos valores comienzan a cambiar. Finalizamos esta primera etapa en Colombia de la primera mitad del siglo XX. Buenas tardes, muchachos.